Salmo, el Salmo 23. Vamos a compartir con ustedes ahora. eh, y para eso, pues, vamos a compartir en la pantalla. Ok, muy bien. Entonces, empecemos con oración. Dios Padre del cielo, gracias te damos por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, de compartir el más hermoso salmo, uno de los más hermosos salmos, porque todos son hermosos, el Salmo 23, y explicar cuál es tu mensaje espiritual. Inspíranos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos ser de gran ayuda para muchas personas que quieren ser salvas y venir al conocimiento de la verdad. Y de esa manera que tú, a través de tu Santo Espíritu, les libres del infierno y, Señor, abras las puertas de los cielos para ellos. Te agradecemos mucho, Señor, y el resto de la tarde nos quedamos en tu presencia divina. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el Salmo 23 es muy hermoso, como había dicho, y vamos a ver qué dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Perdón. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Qué hermoso salmo, qué hermoso salmo. Bien, y empieza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor? El pastor es el que prepara el alimento para sus ovejas. Las ovejas son los animales más mansos, obedientes e indefensos que existen sobre la faz de la tierra. Ellas no son capaces de vivir solas, como las cabras. Las cabras sí viven solas, las ovejas no. Tienen que siempre vivir en su rebaño. Necesitan siempre del rebaño y del pastor. De lo contrario, mueren a causa del hambre, la sed, el clima. No, los depredadores no son capaces de vivir solas. Necesitan de un pastor. Recordemos que David fue pastor de ovejas antes de ser rey. Y fue pastor. Él sabía de lo que estaba hablando. Por eso dice Jehová, es mi pastor, él me va a dar todo, ¿no? En este caso, Jesucristo es el pastor espiritual de nosotros. Él nos prepara el adecuado maná espiritual, que es la palabra de Dios, el alimento espiritual, del cual habla primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual crecerá para vuestra salvación. Ya no salvación del espíritu, salvación de la vida cristiana, que es la santificación. El perfeccionamiento para llegar a ser como Cristo. No lo vamos a lograr nunca. No, nadie va a ser perfecto. Nadie puede no pecar. Siempre vamos a pecar hasta el último. Pero aún esos pecados ya están perdonados. ¿No? ¿Por quién? Por el buen pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, en Juan 10:11 leemos, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué hizo Jesucristo? Dio su vida por nuestros pecados, por mi pecado, por su pecado, por tus pecados. Dio la vida a él. Es decir, la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz es el acto más precioso que se haya dado sobre la faz de la tierra.
y no solamente sobre la faz de la tierra. Ese acto de la muerte sustitutiva trascendió hasta los cielos, porque es ahí a donde Jesucristo entró una vez para siempre, habiendo obtenido para nosotros, dice la palabra de Dios, eterna redención, eterno perdón de los pecados. No es que ahora te perdono y mañana te quito el perdón. Pasado te portas bien, otra vez te perdono. Ya pecas, te quito el perdón otra vez. No, Dios es una sola palabra. ¿Por qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Él no es hombre, él no es como nosotros, mentirosos, que decimos una cosa y al otro día otra y al otro día otra y así. No, él lo que dice cumple. Por eso la fe es creer absolutamente las promesas de Dios en la Biblia, en su palabra, porque él es justo y Él es recto y Él no está de un lado para otro. Él no tiene, dice la misma palabra de Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay mudanza. También en Juan 10:27-28, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Para quienes dicen, ¿no? Que la salvación se pierde, aquí está clarito. Y yo les doy, conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Para siempre. No es vida eterna ahora y mañana te quito. Y después te portas bien y te doy otra vez la vida eterna. Y después pecas, otra vez te quito la vida eterna. Como hemos visto nosotros, Dios no, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarle la mano de Él. Dice, y mi Padre, que es el más grande de todos, ¿no? Las tiene en sus manos y nadie les puede quitar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice, en Juan 10:27-30. Entonces, miren, eso es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, ¿no? Ahora, él nos da la paz, Él nos da la paz. Aquí estamos leyendo, ¿no? Nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me agrada porque sendas de justicia por amor de su nombre, junto a aguas de reposo, ¿qué quiere decir? Paz. La de reposo es la paz. Entonces, justamente Juan 14:27, Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, dice, no la del mundo. ¿Cuál es la paz del mundo? Ahora tenemos paz, mañana angustia. Después ya otra vez paz y después problemas. Y después otra vez paz. No, la paz es una línea recta y alta, una vara altísima de paz, de absoluto sosiego, de absoluto reposo en el Señor. Él nos da la paz. No tiene que culturarse en nuestro corazón, por eso Él nos da paz y no debemos tener miedo a nada ni a nadie. Estamos en Jesucristo y Él nos da paz. Y eso es todo. En cuanto a la justicia, Juan 14:27 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. ¿Cuál es la justicia que vale? La justicia que vale de Dios es a través de Jesucristo, no a través de las obras del hombre. Es decir, yo trato de cumplir, ya, dice, es que ya le conocí a Jesucristo, ahora sí tengo que cumplir la ley. Vuelven a lo mismo de antes, vuelve al perro a su vómito y la puerca lavada otra vez vuelve al lodo. No, nosotros ya no tenemos nuestra propia justicia que es por la ley, por las obras de la ley. Dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos dio la ley solamente para conocer el pecado, para vernos como un espejo, ¿no? El pecado. He fornicado,
he adulterado, he mentido, he faltado a mis padres, etcétera. Pero no nos va a limpiar la ley de pecado. Necesitamos agüita y jabón. En este caso necesitamos la muerte sustituida de Jesucristo en la cruz. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, cuando nosotros, primero, cumplimos lo que Jesucristo dice en Marcos, los mandamientos de Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nada más nos dice. No dice nada, no dice cumplirán la ley, ni no pequen, porque sabía que es imposible no pecar. Él es el único que no pecó, el resto todos hemos pecado y seguiremos pecando. Y hasta que nos muramos seguiremos pecado, como dice Pablo, como dice Pedro, como dice Juan, todos los apóstoles. Ninguno pudo dejar de pecar, ni podrá, ningún hombre. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga bueno, lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:10 en adelante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La justicia nuestra es arrepentirnos primero, reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores primero. Y segundo, creer en el Evangelio. Nada más. Reconocer que somos pecadores. Para eso se necesita mucha valentía. Y segundo, creer en el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras para darnos eterna redención. That's all. Eso es todo. Entonces, Dios ahí aplica la justicia de él. Nos ve santos sin ser santos, es decir, sin pecado en este caso, ¿no? Porque santo es apartado. Tú estabas aquí, tú estabas en el reino de las tinieblas. Yo, dice Dios, yo te traigo acá. No es que tú vienes solito por tus obras. Yo te traigo acá. Yo te doy la salvación. Antes estabas en el reino de las tinieblas y ahora te traigo al reino de mi amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. ¿Sí? Como dice Colosenses 1:13 y 14. Entonces, ahí Dios nos ve justos sin ser justos. Nos ve sin pecado, aún teniendo pecado. Es que tenemos pecado, pero Él nos ve sin pecado. Solo por creer en que ya su Hijo llevó nuestros pecados. Eso es todo. ¿Ok? La justicia de Dios es a través de Jesucristo, no a través de las obras que hayamos hecho, ni que haremos. Para Dios eso, antes de la salvación, eso es trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. ¿Ok? Entonces, sigamos con el Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta aquí nos quedamos. Sigamos con el versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Claro. El valle de sombra de muerte en ese tiempo se llamaba a un sitio que estaba entre el mar muerto y las montañas, en donde había criminales que siempre asaltaban. Y el que entraba ahí no salía vivo. ¿Mm? Seguramente se refiere a esto también el salmista David, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, se llamaba ese valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es eso? Tu vara y tu callado no dice mi vara y mi callado, no, me infundirán aliento, no, la tuya. Para darle la gloria y la honra a Dios, no como otros que dicen, a ver, yo, mi vara y mi callado, yo declaro sano a este, yo declaro esto, yo declaro riqueza, yo declaro poder, yo declaro. ¿Con qué autoridad están declarando nada? Eso no es bíblico. A Dios hay que darle toda la honra y toda la gloria. Tú, Señor, tu vara y tu callado, no el mío, no. Tu vara y tu callado me infundirán aliento a mí.
Estos son instrumentos de madera hechos para apoyarse y caminar con mayor seguridad. Largos trechos. En ese tiempo se usaba para eso. Pero eso no es nuestro. Él nos da. Dios nos da esa vara y ese callado que son de Él. Por eso la honra y la gloria son para Él, no para nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Como dice en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No se lleven la gloria ustedes, humanos, porque es don de Dios, regalo de Dios, sin haber hecho nada. Solo pecando y pecando y pecando, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio gracia y misericordia. ¿Ya? Al perdonar nuestros pecados a través de la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Ahí tenía que estar mi alma. No, Él me sustituyó. Yo tenía que morir en el infierno. No, Él me sustituyó. Él fue al infierno también. ¿Ok? Estuvo 3 días abajo y después subió. Resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos justificación a nosotros. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es la mesa? Es el premio, es el triunfo sobre las tribulaciones en presencia de nuestros enemigos. Nuestros enemigos, ahí está este cristianito, ahí está sufriendo. ¿Y dónde está su Dios? ¿Y dónde estás? No, de pronto viene Dios, nos cubre, sucede un milagro, ahí está. O nos libra de esa angustia, porque no nos va, no nos, como dice su palabra, no nos va a poner más pruebas de las que soportemos humanamente, ¿sabe hasta cuándo lo soportamos? Y ahí sí nos quita pruebas, pruebas que a veces no, nosotros no merecemos esa prueba, pero Él nos pone, como a Job le puso, Él nos pone esas pruebas, ¿para qué? Para que nuestra fe aumente. Si estaba en 15, que suba a 20. En cambio, el castigo es para que, si estamos en pecado oculto, nosotros recuperemos esa fe que habíamos perdido. Estaba nuestra fe en 15 y bajó a 10. Vara contigo, disciplina contigo, y otra vez sube de 10 a 15 nuestra fe. Entonces, aderezas de mí, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, quiere decir que es un triunfo, es un triunfo, es un premio sobre las tribulaciones en presencia de nuestros enemigos, que lamentablemente siempre vamos a tener, sobre todo cuando andamos en esta vida cristiana, que la gente piensa que ya todo está arreglado. No, ahí es cuando empiezan más los problemas, pero son pruebas. Dios nos está probando, como dice Job, inspirado por el Espíritu Santo, para que salgamos como oro puro. El oro, mientras más está sometido al fuego, más salen sus impurezas, sus rebabas, sus cosas malas, y más puro es cuando sale. La temperatura a que se somete al fuego es directamente proporcional a su limpieza. Y eso nos hace Dios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es precioso. ¿Por qué? En ese tiempo, ¿a quién se ungía? A 3 tipos de personas. A reyes, sacerdotes y profetas. A reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, Él nos dice que somos nosotros reyes. Aquí está en Apocalipsis 1, 5 a 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Repito, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El tiempo pasado está eso. Ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿A quiénes? A quienes nos hemos arrepentido, hemos reconocido que somos pecadores y con ese pecado no podemos hacer nada, y hemos creído en el Evangelio. Nada más. Pues es todo. No a los que cumplimos, tratamos de cumplir los 10 mandamientos, tratamos de portarnos bien, tratamos algo que no podemos, nadie puede cumplir los 10 mandamientos.
Tratamos de no pecar, tampoco podemos, siempre vamos a pecar. No a propósito, no, no a propósito, pero siempre vamos a pecar. ¿Por qué? Los pecados son de pensamiento, palabra, obra y omisión, pues. Si no peco de palabra o de obra, peco con la mirada, ¿no? Ahora que se visten como, ya pasan una muchacha, ya la quedé viendo, ya pecado, ¿sí? Entonces no es que van a decir, yo voy a vivir con los ojos cerrados para no pecar hasta cuando me muera. Esos son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. No se vayan a esas iglesias que enseñan mal. Él nos hizo, ¿a quiénes? A los que él ya sabía con su presciencia, preconocimiento, sabía a quienes nos va a hacer reyes y sacerdotes y a quienes nos hizo ya. ¿Por qué? Porque él sabía que nosotros íbamos a arrepentirnos de algún momento en su vida, en la vida, a los 50 años, a los 30 años, a los 20 años, a los 60 años, yo qué sé. Y también sabía que íbamos a escuchar y creer en el Evangelio, porque una cosa es escuchar y otra cosa es creer. Creer de veras en el Evangelio. Él ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y esto está rematado con Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Serán qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces nos hizo reyes y sacerdotes ya, pues. Por eso es que unge mi cabeza con aceite, ¿no? Regresemos nuevamente. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Qué significa esto? Mi copa está rebosando. ¿Qué mensaje espiritual es eso? Esto significa lo siguiente. En ese tiempo haría la ley de acogida a los viajeros. Es decir, los hebreos no podían jamás, si alguien golpeaba su puerta y les pedía posada, no podía decir es que no. Tenían que decirle siempre que sí. Y darles de comer, darles de comer. Según la hora, ¿no? Darles de comer, darles bebida para ellos, para sus camellos, lavarles los pies, ¿no? Y ahí pasaban para la comida. Ahora bien, el dueño de casa, en este caso el anfitrión, al viajero, al invitado, le servía copa. Una copa de bebida, de lo que sea vino, yo que sé, en ese tiempo se estiraba mucho el vino, lo que sea, agua podía ser lo que sea. Entonces, si es que esa copa de vino estaba a la mitad, quería decir, ve, comes y te vas. O si era de noche, bueno, comes, duermes aquí y mañana a primera hora te vas. Eso era. Pero si la copa estaba llena, quería decir, quédate lo que quieras. Puedes quedarte una semana, un mes, un año, lo que tú quieras, toda la vida si es posible. ¿Qué quiere decir esto? Mi copa está rebosando. Quiere decir que Dios quiere que nos quedemos con Él siempre. Miren, Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos. Y Él no quiere que nos alejemos. Por eso la copa nos tiene siempre llena. Y ungida la cabeza con aceite. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová son la iglesia temporalmente, aquí en la tierra, la iglesia, pero una sí, iglesia de sana doctrina. No asistan a las iglesias que les digan que la salvación se pierde, que hay que hacer obras para no perder la salvación, que hay que no pecar, ¿no? Les están dando cargas sus pastores que ni ellos mismos pueden cumplir. ¿Qué pastor puede no pecar? ¿Quién va a poder no pecar? Se están yendo contra la palabra de Dios, que dice, por ejemplo, ciertamente no hay hombre justo en el mundo que haga el bien y nunca peque. Eso dice Eclesiastés 3:7.
Se están yendo contra la palabra de Dios. No hay justo ni uno, ¿no? Romanos 3:10. Se están yendo contra la palabra de Dios. Como dice Pablo, justamente el bien que yo quiero hacer no hago, sino el mal que yo quiero, eso hago. Porque hay una ley de pecado que mora en mí, dice. Si no lean todo el capítulo 7 de Romanos. Él no puede dejar de pecar, Pablo. Lo mismo Juan. Juan no puede dejar de pecar tampoco. Eso está en la primera carta de Juan 1:8. Si decimos que no es pecado, somos mentirosos y le hacemos a él mentiroso, dice. Pero si nos arrepentimos realmente, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 2, primera de Juan 2, 1 al 2. Entonces, nadie puede dejar de pecar. Jamás. O nadie puede no pecar. Sin embargo, esos pecados, si nosotros creemos realmente en el Evangelio de Jesucristo, están perdonados todos, absolutamente todos. Entonces, temporalmente la iglesia, una iglesia de sana doctrina, y perpetuamente o eternamente el cielo. Nosotros tenemos que ser quienes realmente nos llamamos cristianos, porque hay cristianos que realmente no son cristianos. Debemos ser nosotros como el sol y la luna. Jesucristo es el sol, nosotros la luna. La luna no tiene luz propia, Jesucristo sí. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Y lo primerito que hizo Dios al crear el mundo fue justamente la luz. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo es el sol, nosotros la luna. El sol se refleja sobre la luna, y la luna con ese reflejo del sol es que alumbra a la tierra. Así debemos ser nosotros. Coger las enseñanzas de Cristo, todo lo de Él, para nosotros reflejar el Evangelio al resto. Hacerles conocer las buenas nuevas, que es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Que está en Primera de Corintios 15, 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, todos los pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es todo lo que hay que creer. Pero antes de eso hay que arrepentirse, reconocer, metanoia en griego, cambiar de pensamiento al de Dios, reconocer que uno es pecador. Yo soy pecador, Señor, con mi pecado no puedo hacer nada. Me estoy yendo al infierno, mi alma se está yendo, se está condenando. Sálvame, Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice el Salmo 34:18. Así, con corazón contrito y humillado, reconocer que somos pecadores delante de Dios y lo seremos hasta la muerte. Y creer en el Evangelio, eso es todo. Oremos. Gracias, Señor, te agradecemos por este hermoso mensaje del Salmo 23. Vamos a ponerlo en práctica, Señor. Vamos a ponerlo en práctica de acuerdo con tus enseñanzas. Sabemos, Señor, que ya somos salvos. Sabemos que si creemos en el Evangelio, pero previamente nos hemos arrepentido, siguiendo tus mandamientos, Señor Jesucristo, de Marcos 1:15, de esa manera obtendremos la salvación. Y se aplicará en nosotros este hermoso Salmo 23. ¿Por qué? Si no somos salvos, Señor, tú no nos oyes. Porque las cosas se han de discernir espiritualmente. El que tiene el espíritu muerto, tú no lo puedes escuchar. Ni tampoco él te puede escuchar a ti, Señor. Gracias te damos por estas hermosas verdades. El resto de la tarde nos quedamos en tu divina presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Solamente les recuerdo el libro que acabo de publicar. Aquí tengo 2 ejemplares.
Riquezas en Cristo, libro Riquezas de Cristo, ahí está la autoría, Riquezas en Cristo, libro, ¿ya? Este libro para que lo compren. Voy a compartirles acá abajo el link para que lo puedan, sea en formato físico o en formato digital adquirir. Está muy baratísimo, baratísimo. $6 el uno y el otro me parece que está en 12. O sea, es demasiado barato. Sería bueno en formato digital, mucho más fácil. Y el contenido es el mismo para la gloria y la honra, porque todo lo que se recolecte aquí para la venta de esos libros y cualquier contribución adicional será para difundir el Evangelio. Aquí en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea, a donde Dios me ponga, ahí estaré. Envíame a mí, Señor, a mí envíame. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una hermosa tarde, siempre, siempre con unas riquezas en Cristo Jesús. Amén.